Es un gusto saludarlos a todos. Yo soy Javier García Restrepo, soy contador. Y tiene una relación muy buena con Logro, que yo me beneficio inmensamente de Logro por dos cosas bien importantes. La primera, tengo facturación electrónica. Además de eso, he tenido la inmensa fortuna de acompañarlos en muchos seminarios, en muchas conferencias, y desde ahí entiendo que Logro es una empresa digna de ser admirada. Primero, por el empuje de sus empleados, por Marzo es el mes del contador en Logro y este año pondremos la inteligencia artificial al servicio de tu profesión. IA para agilizar tu trabajo, IA para potenciar tu conocimiento, IA para contadores. Únete a nuestras charlas y aprende cómo la tecnología transformará tu día a día. Por cierto, yo también soy una inteligencia artificial. Regístrate ahora, es gratis. Seminarios en línea del mes del contador. Hola a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta serie de eventos y seminarios en línea del mes del contador. Mi nombre es Lía y les doy la bienvenida a un seminario más del mes del contador Logro, llamado Cambios en la Declaración de Renta de Personas Naturales con la Reforma Tributaria Ley 2277 de 2022. Hoy nos acompañará Rigoberto Estrada, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, con experiencia de más de 5 años en tributación. Les quiero recordar a todos los que participen en la charla del día de hoy que desde el día de mañana estaremos enviando a los correos con los que se registraron el certificado de asistencia y la grabación del seminario de hoy para que puedan tenerlo como material de referencia. Queremos que todos saquen provecho de este seminario, así que los invitamos a hacer todas las preguntas que tengan, las cuales las estaremos respondiendo en orden de llegada durante la sección de preguntas y respuestas al final de la charla. Antes de dar inicio al seminario, hoy quiero aprovechar para contarles a todos cómo Logro puede hacer más fácil la gestión de su negocio. Si tienen una pyme, Logro Pymes les ayuda a manejar la contabilidad, el inventario y las finanzas en un solo lugar, facilitándole a los administradores y contadores de las empresas llevar su gestión. Para quienes gestionan nómina, Logro Nómina simplifica pagos, deducciones y todo el proceso sin enredos.
Si tienen un restaurante o bar, Logro Resobar agiliza pedidos, facturación y control de inventario. Las empresas más grandes pueden contar con Logro Enterprise, un ERP con herramientas avanzadas para una gestión completa. También está Logro POS, un sistema de punto de venta ideal para negocios pequeños y medianos. Para hoteles y alojamientos, Logro Alojamientos permite administrar reservas y operaciones fácilmente. Logro es tecnología para que todos los tipos de empresas puedan crecer sin complicaciones. Si están interesados en Logro, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web o contactarnos vía WhatsApp para que podamos revisar juntos cómo podemos ayudar a tu negocio o tu práctica contable a crecer. Muchas gracias. Y ahora le doy paso a mis compañeros para que den inicio a la charla. Hola, buenos días. Gracias, Lía, por la presentación y por darme paso para empezar la charla del día de hoy. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy a través de esta invitación que cada año nos realiza Logro. Desde Tributa, acompañarlos el día de hoy es un placer. Bueno, entonces vamos a iniciar por acá. Estas son nuestras redes sociales, les acompañamos desde Tributa y está Instagram, Facebook, en Instagram como Tributa-bajo y allí pueden estar también acompañándonos y estar informados de actualidad tributaria. Vamos a ver la tabla de contenido. Dentro de los asistentes he visto que hay contadores, empresarios, empleados, estudiantes de contabilidad. Entonces trataré de que sea un lenguaje coloquial lo más sencillo posible para que podamos entendernos. Vamos a empezar con la base que es el reporte de terceros o la exógena. Y este reporte, recordemos que es lo que se baja de la DIAN, donde aparece la información de los contribuyentes. Y vamos a empezar analizando este reporte exógena que nos sirve, que es de suma importancia para la elaboración de la declaración de renta. Después vamos a ver un ejemplo de la declaración de renta año grabable 2022 de un mismo contribuyente versus una declaración de renta año grabable 2023, el mismo contribuyente en ambos años grabables. 2022 antes de la reforma tributaria, 2023 después de la reforma tributaria. Se cambiaron, por supuesto, los nombres del contribuyente real que le realizamos esta declaración de renta, pero los números y los cálculos, todo es exactamente acorde a la realidad de este contribuyente. Y después unas conclusiones comparativas de estos 2 años o de este ejercicio. Y al final tendremos las preguntas. Para empezar, entonces, el reporte de exógena o el reporte de terceros que se descarga de los contribuyentes cuando vamos a hacer una declaración de renta, siempre tenemos como una guía, ¿no? Y es importante hacer énfasis en guía. La información exógena o el reporte de terceros que se descarga con el usuario y la clave de cada contribuyente en la DIAN simplemente es una guía, como lo dice allí mismo, y esto nos sirve para nosotros acercarnos a la realidad tributaria del contribuyente. Pero la elaboración de la declaración de renta pues la debemos realizar basado en los certificados y acorde a lo que realmente fue la realidad del contribuyente durante el año gravable. Entonces, la información exógena cuando uno la descarga para este año gravable 2023 y 2024, vemos que a diferencia de otros años, cuando uno descarga la exógena, aparece algo nuevo que es lo que está acá en amarillo. Voy a colocar acá el puntero láser. Lo que está acá en amarillo. Esto no aparecía en las otras exógenas del 2022 hacia atrás, de esta manera. Aparece el total de ingresos, entonces quiere decir que en la exógena van a haber diferentes ingresos y de una vez la DIAN nos está diciendo, mire, todos sus ingresos que usted nos aparece acá en la exógena suman 933 millones. ¿Ingresos de qué? De cualquier tipo, rentas de trabajo, rentas de capital, ingresos no laborales, dividendos, ganancia ocasional, etcétera. Me dice también el reporte de la exógena, mire, usted, según lo que nosotros tenemos, usted tiene un patrimonio de 1.518 millones de pesos. Entonces van a estar los saldos de las cuentas bancarias, van a estar los bienes, el avalúo de los bienes inmuebles, van a estar cualquier otro activo
que sea apreciable en dinero a 31 de diciembre del 2023 o 2022, que es el ejemplo que vamos a realizar. También la DIAN nos está diciendo, mire, yo sé que usted con sus tarjetas de crédito realizó consumos por 70.855.000 pesos y usted tuvo movimientos o consignaciones, ¿sí?, entre sus cuentas bancarias por 600 millones de pesos. Y sabemos que usted realizó compras por 72.602.000 pesos. Ahora, el ejemplo que yo les estoy mostrando acá de la exógena, nosotros lo hemos filtrado y lo hemos organizado, porque cuando uno baja en la exógena de la DIAN, no va a aparecer de esta manera, pero nosotros lo organizamos de tal manera que quede como en la declaración de renta, o sea, patrimonio, deudas, ingresos de rentas de trabajo, ingresos de honorarios, rentas de capital, no laborales, dividendos, ganancias ocasionales y al final pues dejamos aquella información que si bien no va en la declaración de renta, pues es importante tenerla allí presente. Listo. Ahora, miremos este punto rojo. Miren lo que dice acá en el reporte de exógena. Dice, valor retiro aportes sin requisitos para beneficio. Entonces dice que el Banco Gabriel García Márquez le está diciendo, mire, señor contribuyente, usted tenía una cuenta AFC con nosotros y el banco reportó que usted retiró 77.924.000. Y mire que ellos tratan de catalogar, ¿no? Sugerir, uso de declaración sugerida, dice acá. Mire, para nosotros eso va en la casilla 58, que es rentas de capital. Ingresos brutos, rentas de capital. Entonces, cuando nosotros vemos la exógena, debemos analizar esto, ¿no? Y decir, ¿realmente esto es un ingreso para la persona? ¿Sí? ¿O cuál es el análisis? Entonces, ahí tenemos que hablar con el contribuyente. Señor contribuyente, en la exógena le aparece a usted un supuesto retiro y que no cumplió el beneficio. Recordemos que hay diferentes beneficios a nivel tributario y cuando la persona hace aportes a pensiones voluntarias o en este caso a una cuenta AFC que es para la construcción de vivienda, pues lo que la persona aporte durante dicho año gravable va a poder deducírselo en la declaración de renta, respetando los límites correspondientes. Y lo que le está diciendo acá esta información exógena es, mire señor, usted en los años anteriores, usted se tomó como beneficio un dinero que aportó a AFC. Es decir, usted disminuyó la base gravable. Y ahorita lo que nos está diciendo este banco es que usted retiró ese dinero sin el cumplimiento de requisitos. ¿Qué significa eso? Que yo no retiré el dinero para compra de vivienda como era el propósito inicial del fondo o no dejé el dinero durante X cantidad de tiempo que la norma establece. Entonces, en principio, uno debe hablar con el contribuyente y decirle, ¿usted realmente retiró este dinero? Y el contribuyente le va a decir a uno, no, yo sí lo retiré, pero yo lo pagué, lo aboné al crédito hipotecario, ejemplo, o yo sí compré la casa. Entonces, ¿cuál es la realidad tributaria? Ah, el contribuyente ya me mostró un certificado, hablé con él, dejé constancia en mi anexo de que efectivamente él retiró este dinero, pero él hizo el traspaso, compró el apartamento o lo abonó al crédito hipotecario. Por lo tanto, no vamos a tener esto en cuenta como un ingreso en la declaración de renta. Y si en algún momento la DIAN nos requiere, pues nosotros vamos a tener todo el soporte para explicar por qué aparece esto en la exógena y de esa manera justificar. Ahora, en teoría no debería aparecer esto, ¿no? Sin requisito de beneficio. Cada vez que yo hago un aporte a una cuenta de AFC y yo voy a comprar el apartamento, yo voy a pagar el crédito hipotecario, pues en teoría el banco debería estar sincronizado y debería aparecer el retiro, pero en vez de decir sin requisito para beneficio, debería decir con requisito para beneficio. Ahora, en el entendido, digamos que este contribuyente efectivamente retiró y la persona dice, no, sí, Rigo, yo retiré ese dinero y no lo utilicé para lo que era. Quiere decir que en los años anteriores yo disminuí mi base gravable sobre la que pagué impuesto. Entonces la norma que contempla que si yo no cumplo con el requisito, pues yo debo tener ese ingreso, ese retiro sin beneficio como grabado en mi declaración de renta. O sea, no puedo aplicarle ningún beneficio. Y mire dónde sugiere la exógena que yo debo reflejar estos ingresos, en rentas de capital. ¿Realmente va en rentas de capital? Nuestro criterio es que no. El dinero debe reflejarse en aquella parte de la declaración de renta de donde procedió el aporte. Es decir, si yo hice mi aporte como empleado, para el caso concreto de este ejemplo, y era de rentas de trabajo, de salario,
Entonces, yo debo reflejar ese ingreso sin beneficio es en rentas de trabajo, casilla 32 de la declaración de renta. Y ojo, va grabado, es decir, no puedo someterlo a beneficios. Cuando yo haga el cálculo del 25% de renta exenta y del 40% de renta exenta, yo no debo someterlo a ningún beneficio, porque es grabado ese dinero. Estoy tratando de compensar en este momento lo que dejé de pagar impuesto en su momento cuando me tomé este dinero como beneficio. Bueno, aparece algo nuevo en la exógena y dice suma valor total, facturas tras ajustes por notas. Y dice monto total de facturación electrónica susceptible de beneficio. Recordarán que en su momento hablamos del 1% de deducción que se pueden tomar las personas naturales por aquellas compras que hayan realizado mediante factura electrónica, sin importar si tienen relación de causalidad, ¿sí? Entonces pueden comprar lo que quieran con tal de que tengan factura de compra electrónica y sobre ese valor que hayan comprado, pues se pueden deducir el 1% y esto tiene un límite, ¿sí? De 240 VTs, que son más o menos 11, 12 millones de pesos. Pero mire lo que dice la DIAN acá. Mire, señor, realmente usted tenemos conocimiento de que compró 72 millones de pesos, pero dice monto de facturación electrónica susceptible de beneficio. Es decir, de esos 72 millones de pesos que nosotros sabemos que usted compró, realmente lo que cumple el beneficio son 58.239.424 pesos. La diferencia puede ser que yo haya comprado con mi número de cédula, voy y compro de mi número de cédula, pero no me expiden factura de venta electrónica, pero queda en el reporte electrónico de la compra. Pero solo con factura electrónica están los 58.239.000 pesos. Ustedes recordarán que una vez se presentaron la declaración de renta año grabable 2023, a los meses llegaron unos correos a los contribuyentes. Mire, señor, usted se tomó X cantidad del 1% y realmente era tanto inferior. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y esto tiene que estar muy presente con el contribuyente. Uno puede bajar un reporte de la DIAN donde aparecen estas compras. Así como baja el reporte de exógeno de terceros, hay un archivo Excel que descarga uno de la DIAN donde aparecen estos 58 millones de pesos y allí va a aparecer qué fue lo que compró la persona. Entonces uno como asesor le envía todo esto al contribuyente, le dice por favor verifique la exógena, verifique lo de las compras, si tiene algún comentario, si no tiene ningún comentario, damos por sentado que eso correspondió a su realidad tributaria para salvar responsabilidad, ¿sí? No es que yo voy y tomo los 58 millones, le aplico el 1% y después aparece un menor valor, porque ustedes saben que el reporte de terceros cada año, cada año no puede cambiar. Yo puedo bajar un reporte hoy y a los 2 meses, a los 3 meses puede cambiar ese reporte, ajustándose a la realidad tributaria del contribuyente. Entonces lo debemos tener presente. Bueno, ahora vamos a hacer un recorderis general de lo que es el tema de residentes fiscales. Recordemos que los residentes fiscales, la diferencia entre residente fiscal y no residente fiscal es que el residente fiscal declara en el formulario 210 y el no residente en el formulario 110. Y el residente fiscal declara por todos los ingresos del mundo, las deudas, todo, mientras que el no residente fiscal lo hace solamente por su realidad para lo que tuvo en Colombia. Ahora, en el tema de residentes fiscales, de acuerdo al artículo 10, para que lo repasemos, ustedes lo repasaron en su momento, que si el cónyuge, que si tiene compañero permanente, que si estuvo más de 183 días en el país, en Colombia, todos esos requisitos para establecer la residencia fiscal. Y cuando una vez se establece los requisitos de residencia fiscal y determinamos que la persona es residente fiscal, hay algo bien importante y es tener en cuenta la declaración de activos en el exterior. Si yo soy residente fiscal y a 1 de enero de cada año tenía activos por fuera de Colombia, aproximadamente como de 80, 90 millones de pesos, pues yo debo reportar un formulario que es el 160, donde le informo a la DIAN, no pago impuestos, simplemente informo, mire, yo tengo estos activos por fuera del país, tengo una cuenta de ahorros en Estados Unidos, tengo un carro, tengo una casa en Estados Unidos, y eso lo reporto. ¿Cuándo es el vencimiento? Hasta el mismo día que yo tengo para presentar la declaración de renta, para que lo tengamos en cuenta. Y si yo soy residente fiscal, tengamos en cuenta que puede haber el caso de contribuyentes que son residentes fiscales en Colombia, pero viven en otro país. Y en ese país, por ejemplo, con España,
hay convenio de doble imposición. Entonces, si yo le voy a hacer la declaración de renta a ese residente fiscal y hay un convenio de doble tributación entre España y Colombia y la persona pagó impuesto allá de renta, entonces yo tengo que mirar el tema de cuánto pagó de impuesto allá y aplicar unas fórmulas para aplicar el descuento tributario aquí en Colombia para evitar la doble tributación. Y es un porcentaje, ¿no? No significa que todo lo que yo pagué de impuestos de renta en España me lo voy a poder descontar aquí cuando calcule mi impuesto de renta en Colombia. Hay que aplicar unas fórmulas especiales para ello, pero tener en cuenta los CDI. Perfecto. Lo de no residentes fiscales. Hace pocos meses salió pues doctrina de la DIAN donde se habla de este tema. Siempre ha sido tema de controversia, que si un no residente fiscal, que si tuvo ingresos inferiores a 1.400 VTs, entonces debe declarar renta o no debe declarar renta. Y pues la posición de la DIAN es apegarse a lo que está el artículo 592, si no recuerdo mal el número, del Estatuto Tributario, donde dice literalmente no discrimina y en ninguna parte se da a entender que si el no residente fiscal tuvo ingresos por inferior a 1.400 VTs, no deba declarar renta. Entonces, ¿cuál es el tema allí importante? ¿Y cuál es nuestro criterio a la actualidad? Si un no residente fiscal, ustedes saben que declaran el formulario 110 a la tarifa del 35%, mientras que el formulario 210 de residentes fiscales son 7 tarifas, 0, 19, 33, 35, 39%. Entonces, si el no residente fiscal en Colombia tuvo ingresos de 1 millón de pesos, pues si no le aplicaron las retenciones especiales del 407 al 410 del Estatuto Tributario, que por regla general son del 20%, entonces tiene que declarar renta como no residente fiscal y pagar tarifa al 35% sobre ese millón de pesos. Obviamente, aplicando los beneficios que esa persona tenga, como lo es regla general, pues si hizo aportes a salud y pensión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ya que en la práctica uno diga, ay, pero si esa persona solamente le pagaron 500.000, 1 millón de pesos, ¿qué probabilidades hay de que la DIAN pueda requerir a este contribuyente, de que la capacidad de la DIAN, qué tan buena es la capacidad de la DIAN para llegar a requerir a este contribuyente por 1 millón de pesos? Pues esos ya son términos prácticos que se manejan en el campo. Igual nuestro deber es pues decirle al contribuyente cuál es el deber ser, qué dice la norma, y el contribuyente al final pues toma la decisión si toma riesgos, si declara el 1 millón de pesos, si no lo declara, ya es decisión del contribuyente. Muy bien, recordemos lo de las sucesiones ilíquidas. Recuerden que cuando fallece una persona natural, lo único que uno no deja de hacer, aun cuando falleció, es pagar impuestos. Entonces recuerden, si fallece una persona natural y esa persona cumplía con algunos requisitos para declarar renta por ingresos, patrimonio, consignaciones, compras, pues debe declarar renta y se debe hacer la respectiva actualización en la DIAN de quién va a ser el representante de la sucesión. Porque muchas veces uno de los errores que se llegan a cometer es que se murió la persona, le tocó presentar la declaración de renta y yo tengo el usuario y la clave del fallecido y si usted entra a la DIAN, él le deja diligenciar el formulario de manera normal, ¿sí? Pero ese no es el deber ser porque no queda bien presentada la declaración de renta. Se debe realizar una actualización en la DIAN, un poder en notaría, donde quede contemplado quién va a ser el representante de esa sucesión y quién va a entrar a la DIAN en nombre de ese fallecido para presentar la declaración de renta de la sucesión. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, el punto número 3. El régimen simple de tributación. Entonces, cuando tengamos personas naturales del régimen ordinario, ¿sí? Que es este que estamos hablando, el formulario 210, formulario 110, nosotros hay ciertas personas naturales que no tienen muchos beneficios para aplicar cuando se presenta su declaración de renta, ¿sí? Y cuando yo hablo en beneficios es el término general, el cual tiene que ser rentas exentas, deducciones imputables, costos, gastos, descuentos tributarios. Entonces hay actividades, por ejemplo, las intelectuales, ¿sí? Que no tienen beneficios para aplicar, como por ejemplo yo, abogado, si yo solamente trabajo en mi casa, ejemplo, y pues pago el internet, a lo mucho, ¿qué más podré yo deducirme? El internet,
en mi declaración de renta, pero no es mucho lo que yo puedo hacer, entonces yo puedo optar por mirar si el régimen simple de tributación me conviene, porque ustedes saben que en el régimen simple de tributación, pues las tarifas son más bajas, ¿no? Van como desde el 5 hasta el 12, 14, algo así aproximadamente, mientras que en régimen ordinario ustedes saben que empieza en 0, 19, 33, 35. Entonces, si yo soy una persona natural, tenemos un cliente que es persona natural, no tiene muchos beneficios para aplicar, para depurar en su declaración de renta, podemos hacer el estudio con el régimen simple de tributación, donde pues no se aceptan costos, pero las tarifas son más bajas. Entonces, sirve a modo de planeación tributaria tener presente este punto. Este punto 4, pues ya lo hablamos. El punto 5, movimientos, consignaciones. Entonces, mire qué dice la exógena. Dice, señor, sabemos que usted tuvo consignaciones o movimientos por 600 millones. ¿Es coherente? ¿Sí? Una persona que tuvo ingresos de 933 millones de pesos, es coherente que tenga consignaciones de 600 millones. Sería preocupante que una persona que tuvo ingresos de 20 millones de pesos le aparecieran movimientos de 600 millones. Allí nosotros tenemos que hablar con el contribuyente. ¿Usted por qué si se ganó 20 millones de pesos, pues se supone que le dieron haber consignado 20 millones? ¿Por qué tiene movimientos de 600 millones de pesos en la exógena? Ah, es que yo presté la cuenta bancaria. Entonces entró un dinero que era para mi papá, que era para mi hijo. Entonces tener todos los soportes de ello. Porque recuerden que existen presunciones en el Estatuto Tributario, artículo 755, raya 3, presunción de ingresos por consignaciones, así como hay presunciones por compras, por inventarios, etcétera. Entonces, si en algún momento la edad nos requiere, pues nosotros tenemos que justificar ello. Y la norma establece, si usted, de lo que usted no me justifique, de esas consignaciones, yo voy a asumir que el 50% al menos es renta líquida gravable. Entonces, si yo tuve consignaciones de 600 millones y la DIAN me requiere y yo no puedo justificar ingresos, entonces la DIAN va a decir, al menos el 50% de esos 600 millones es renta líquida gravable, es decir, me le aplica el impuesto a 300 millones de pesos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta también. Y compras, 72 millones. Coherente, alguien que tuvo ingresos de 933 millones, pues es coherente que tenga compras de 72. Preocupante es que una persona tenga ingresos de 20 millones y en sus compras aparezcan 72 millones. Entonces, si usted no tiene ingresos, ¿de dónde compra? ¿Por qué compra? O tiene que ser que usted esté endeudado, o tiene que ser que usted tenga tarjetas de crédito y compró con tarjetas de crédito y debe dinero al banco. Y a 31 de diciembre, pues se debe entonces ver que usted debe 50, 70 millones, así haya tenido ingresos 20 millones. Entonces, son todos esos análisis que nosotros debemos realizar cuando descargamos la información exógena con todas estas aristas, ¿sí? El diablo está en los detalles. Ahora, el 7, lo del 1%, ya lo hablamos hace un momento. Y recordemos que lo del 1% por compras solamente aplica para la cédula general, es decir, rentas de trabajo, honorarios, rentas de capital y no laborales. Para la parte de dividendos y pensiones, yo no puedo tomar ese 1% de compras, que en este caso sería el 1% de 58 millones 582 mil pesos. Cumple, está por debajo de los 240 OETs que dice la norma. Y algo bien importante, si yo me voy a tomar ese 1%, hay que cumplir en que yo no me haya tomado esa compra como IVA descontable o como un costo o un gasto. Entonces, digamos que de esos 582 mil, que es el 1% de 58 millones 239 mil, digamos que parte de eso no lo haya tomado yo, que porque tuve ingresos no laborales y fui y coloqué una partecita de esos 582 mil allá y me estoy tomando doble beneficio. Entonces, lo tomé como un costo en rentas no laborales o en rentas de capital o en honorarios y después voy y lo imputo también al 1%. No puede haber ese doble beneficio. Perfecto. Sigamos mirando la exógena. Nosotros le colocamos un color. Entonces, por ejemplo, todo esto azul es lo que en la exógena nosotros identificamos como el patrimonio bruto. ¿Y qué es el patrimonio bruto? Es todo aquello que a 31 de diciembre puede ser apreciado en dinero. Entonces, hay cosas que son muy evidentes, pero no las vemos. Entonces, por eso está esta frase acá que dice, el diablo está en los detalles y hace alusión a la carta robada de Edgar Allan Poe, este
relato de este escritor, donde hay un detective, ¿sí? Dupin, no Lupin, como el francés, sino Dupin, donde roban una carta y el detective tiene que ir a buscarla en la casa del ladrón y la carta está encima de un escritorio, está allí visible para todo el mundo, pero ninguno de los policías la detecta. Entonces hay cosas que son tan evidentes que no las vemos y eso suele pasar con la información exógena. ¿Qué podemos ver de esta información exógena o este reporte? El saldo de las cuentas bancarias de este contribuyente. Mire, 97 millones de pesos. Es coherente que una persona que ganó en su momento 933 millones tenga 97 millones de saldo en su cuenta bancaria 31 de diciembre. Otro saldo de cuenta bancaria, por aquí 263 mil, 27 millones. Bueno, por aquí puros saldos de cuenta bancaria, todo esto. Y después vienen los avalúos catastrales. Entonces, algo bien importante. Dice, mire señor, usted en Bogotá tiene un bien por 1.137 millones, nos aparece otro por 30 millones 618 mil, seguramente un parqueadero, otro por acá de 30 millones, otro parqueadero, y debemos tener en cuenta esto para el tema del artículo 277. Entonces yo cuando voy a hacer la declaración de renta, pues una cosa es el avalúo catastral, pero recuerden que el artículo 277 dice, usted debe llevar fiscalmente el valor del bien inmueble por el mayor valor entre el precio de adquisición, avalúo o autoavalúo. Ah, señor, ¿le aparece a usted que esta propiedad en Bogotá por 1.137 millones? Uno pide la escritura pública o el certificado de tradición de libertad. ¿Usted por cuánto lo compró? No, yo lo compré fue por 1.500. Listo, en la exógena aparece 1.137 millones, pero ¿cuál es el valor entonces que yo debo llevar a la declaración? 1.500 millones para cumplir el artículo 277 del Estatuto Tributario. El ajuste fiscal de inmuebles. Ah, listo, señor. Entonces yo, como parte de mi asesoría, le pregunto al contribuyente, ¿usted piensa vender durante los próximos 5 años? Sí, yo pienso vender. ¿Cuándo piensa vender? Ah, estamos en el 2025, en el 2028. Listo. Este bien que usted compró por 1.500 millones en escritura pública, pero que en la exógena le aparece el avalúo por 1.100, ¿por cuánto lo va a vender? Yo lo voy a vender en 3 años por 1.700, ejemplo. Ah, perfecto. Entonces vamos a mirar el tema del ajuste fiscal, cómo hacemos ese ajuste y recordemos que hay varios procedimientos, ¿no? Hay uno que es por el factor multiplicador, hay otro que es un porcentaje que se toma de una tabla donde se expide cada año por el gobierno nacional un decreto y entonces yo voy a aplico esos porcentajes o ese factor multiplicador. ¿Para qué? Ejemplo, si lo compré en 1.500 millones, yo voy a aplico estos porcentajes, me quedan 1.600. Y el día que lo venda, si lo vendió en 1.700, pues va a haber una diferencia menor. De 1.600 a 1.700 hay 100 millones. Entonces voy a pagar 15% sobre 100 millones. Mientras que si yo no le hubiera hecho el ajuste fiscal, se hubiera quedado en 1.500 millones y lo vendo en 1.700, pues hay una diferencia de 200 millones. Entonces pago el 15% de ganancia ocasional. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también cuando miramos el tema de los bienes inmuebles. Ahora, ¿qué otra cosa nos llama la atención de este reporte? Aquí abajo dice ahorro voluntario, saldo final. Dice Banco Mario Benedetti, ahorro voluntario, saldo final. Aporte, cuentas de ahorro, fomento a la construcción, AFC. Mire que de entrada ya la información exógena me está diciendo, este señor tiene un ahorro de 1.097.000 pesos o esta señora. Entonces, ¿yo qué puedo presumir de esto? Si esta persona tiene un saldo de una AFC, posiblemente la persona hizo aportes durante dicho año grabable a una cuenta AFC. Y si la persona hizo aportes a una cuenta AFC, pues entonces yo debo tenerlos en cuenta en la declaración de renta para como beneficio. A veces los contribuyentes no le dicen a uno todo. Uno que es el asesor es el que tiene que sacar todas estas conclusiones. Uno es el que tiene que preguntar. Uno como asesor hace diligenciar formularios. ¿Usted tuvo qué beneficios? A veces las personas diligencian todo a la ligera y no colocan, yo hice aportes a AFC. Entonces uno tiene que decir, uy, venga, este contribuyente no me respondió nada en la encuesta sobre si hizo aportes a AFC, pero yo veo que en la exógena le aparece un saldo. Y también asimismo veo que le aparece un saldo de aportes a pensiones voluntarias. Entonces, y no me pasó certificados, en la encuesta no dijo que había hecho aportes a pensiones voluntarias.
Pero yo, por ver esto aquí como saldos, presumo y le pregunto, ¿usted hizo aportes de pensiones voluntarias? ¿Usted hizo aportes a AFC? Entonces el contribuyente dice, ay, sí, se me olvidó. No, llené la encuesta a la carrera y, se me olvidó mandar el certificado. Sí, acá está el certificado. Recuerden que nosotros somos los asesores y somos los que tenemos que tener mayor visibilidad sobre esto. Perfecto. Sigamos. Azul, patrimonio bruto. ¿Qué otra cosa nos llama acá la atención, no? Simplemente saldos de CDTs, mire. Si la persona tiene un saldo de CDTs a 31 de diciembre de 28 millones y de 33 millones, ¿qué presumo yo? Seguramente esta persona tuvo rendimientos financieros. Entonces tengo que estar muy pendiente de los certificados financieros y verificar ello. Y pues por aquí, mire que hay otro, lo catalogó mal la DIAN, ¿no? Dice pasivos, obligaciones financieras, cuando realmente es patrimonio que tenía un peso en el banco Tolstoy, ¿sí? Y lo que está en gris son las deudas. Entonces yo coloreo las deudas de uno mismo. Entonces BBVA Seguros, Banco Yuval Noah Harari, Banco Gabriel García Márquez y un seguro Comerciales Bolívar. Entonces las deudas. Perfecto. Ahora, yo sumo todo el patrimonio de la exógena. ¿Cuánto me da? 1.523 millones, 1.523.667.000 pesos. ¿Y cuánto realmente yo reflejé en la declaración de renta de este contribuyente? Acá, a ver. Realmente yo reflejé 1.000, casilla 29, acá. Yo reflejé 1.762 millones. ¿Y cuánto me sumaba lo que había en la exógena? 1.523. Hay una diferencia de 238 millones de pesos. ¿Es coherente? ¿Se puede? Claro que sí. Si está justificado el patrimonio y corresponde a la realidad tributaria de este contribuyente, esa diferencia de 238 millones de pesos, ¿a qué puede equivaler? Hice unos ajustes a unos bienes inmuebles, ajustes fiscales, ¿sí? Activos en el exterior que no aparecen en la exógena. En la exógena no me va a aparecer que tengo un saldo en la cuenta del Banco de América de Estados Unidos. Entonces, esa diferencia se debe a esos factores y corresponde a la realidad tributaria del contribuyente. Perfecto, sigamos. Ya entramos en la exógena, lo que organizamos con un color verde de diferentes tonalidades, lo que tiene que ver con los ingresos que tuvo el contribuyente. Entonces, mire que yo he catalogado como un verde muy llamativo aquellos ingresos que son de trabajo, mire. Rentas de trabajo, por prestaciones sociales, por salarios. Y esta es una sola empresa, Tributa SAS. Dice que le pagó a este señor por rentas de trabajo y pensión, por prestaciones sociales y por salarios este valor que está acá. Entonces, 78.650.000, por prestaciones sociales 14.800.000 y por salarios 731 millones. Cuando en la exógena me dice rentas de trabajo, yo ya asimilo al leer rentas de trabajo y prestaciones sociales y salario que es un contrato laboral. ¿Listo? Entonces, artículo 103 del Estatuto Tributario. Y dentro de ese artículo 103 es salarios. Contrato laboral es un empleado. Pero mire que esta persona también tuvo otros ingresos con un verde de otro color. Aquí. Con este verde. Dice certificado por prestaciones sociales y mire que también dice salarios. Y dice cesantías. Entonces, también es por empleado, por salario, pero es otra empresa, Ernesto Sabato SAS. Entonces le pagó estos conceptos, 1.800.000, 15 millones y 1.200.000. Y al final hay otro ingreso que ya son honorarios. Entonces, hay dos tipos de ingresos que van en rentas de trabajo en la casilla 32, según el artículo 103 del Estatuto Tributario. Salarios y honorarios. Al ser salario estos primeros dos, pues es un empleado, prestaciones sociales, cesantías. Pero honorarios, mire que Fernando Soto Aparicio S.A. le pagó honorarios. Entonces, cuando le pagan honorarios a una persona, pues ya es un contrato ¿de qué tipo? Contrato civil, ya no es contrato laboral. Quiere decir que esta persona prestó aquí un servicio o, en este caso, honorarios y le pagaron 4.640.000 pesos. Por lo tanto,
Cuando es honorario de servicios, pues no le pagan cesantías, prestaciones sociales, nada, porque es en calidad de independiente. Quiere decir que esta persona por estos 4.640.000 tuvo que haber cotizado salud y pensión él mismo, ¿cierto? Él mismo haber discriminado sobre el IBC cuál es el porcentaje que le correspondía pagar sobre estos 4.640.000. Y el contratante le va a decir, necesito el certificado o el comprobante de que usted pagó seguridad social para poderle pagar los honorarios correspondientes. Mientras que en el primer caso, cuando es salario, en los primeros dos casos, pues una parte la asume el empleador y otra parte de salud y pensión la asume el empleado. Quiere decir que aquí en honorarios nosotros tenemos que pensar, mire lo que dice acá en amarillo, ingresos brutos por rentas de honorarios de servicios personales sujetos a costos y gastos. Entonces, para los primeros dos ingresos que fueron por salario, hay unos beneficios tributarios especiales, ¿cierto? Rentas exentas, deducciones imputables. Medicina prepagada, dependiente económico, aportes a AFC, aportes a pensiones voluntarias. Pero para honorarios, mire que hay un tipo de beneficio que se llama es costos y gastos. Listo, entonces yo como abogado, pues cobré 5 millones de pesos, pero esos 5 millones de pesos para prestar el servicio como abogado, me gasté 2 millones de pesos pagándole a la secretaria y todo de acuerdo a la bancarización y demás. Entonces, lo que tengo de costos y gastos para deducirme son 2 millones de pesos. Fue lo que pagué a la secretaria o lo que pagué de arriendo. Mientras que en el caso de empleado, por salario, no aplica costos o gastos. Yo no puedo deducirme nada de que arriendo, que pague un secretario. No, se supone que usted como empleado, el empleador le da todo a usted para que pueda prestar su capacidad laboral y hay unos beneficios especiales que la ley le otorga a usted. Perfecto. Ahora, miremos que por contrato laboral son 824 millones en la casilla 32 de la declaración de renta. Y por contrato laboral también de Ernesto Sábato, 18 millones de pesos. ¿Dónde va? En la casilla 32. ¿Y qué beneficio le puedo aplicar yo? Rentas exentas y deducciones. Suma total de ingresos brutos, 847 millones. Pero estos 4.640.000 pesos de honorarios, yo tengo dos posibilidades. Los reflejo en la casilla 32 de ingresos brutos de rentas de trabajo o en la casilla 43. Si yo reflejo estos 4.640.000 en la casilla 32, pues voy a someterlo a beneficios de rentas exentas y deducciones imputables. O sea, 25%, que dependiente económico, que si medicina prepagada, que si GMF. Pero si yo lo reflejo como un ingreso en la casilla 43 de honorarios, pues le voy a someter costos y gastos, entonces lo del arriendo y lo de la oficina. Y sería en este ejemplo, ¿no? Entonces, lo de honorarios, la parte que le pagan de honorarios, ¿dónde la puedo llevar? En rentas de trabajo, casilla 32. Pero allí no va a poder someter, o sea, como independiente de pagar los honorarios, pero no va a poder someter el pago de arriendo que efectué, que realicé, ni el pago a la secretaria. Pero si coloco esos 4 millones en la casilla 43 por, dice acá, rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral. ¿Y cuáles son esos? Honorarios. Es una relación de tipo civil. Entonces lo coloco acá en la casilla 43. Y acá en la 45, donde dice costos y deducciones, aquí voy a colocar entonces 4 millones de ingresos de honorarios en la 45. 2 millones de pesos que le pagué a la secretaria o que pagué de arriendo. Ya aparte, tengamos en cuenta un asterisco que si relación de causalidad, proporcionalidad, necesidad, artículo 107 del Estatuto Tributario, que si es coherente que yo que me gane 4 millones y pague un arriendo de 3 millones y solo me queda 1 millón de renta líquida, eso ya es otra discusión que tenemos que tener en cuenta. Y lo que está acá bloqueado en casillas azules, mire que una persona que refleja ingresos por aquí no puede reflejar costos y deducciones, por eso está la casilla en azul. Entonces yo tengo que tomar la decisión si coloco los 4 millones acá en la casilla 43 o los coloco acá en la casilla 32. ¿Dónde lo voy a colocar? Donde me convenga más. Si yo por esos 4 millones de pesos no tuve ningún costo o gasto, o lo tuve pero no está soportado, no está bancarizado, no tiene factura electrónica, entonces yo para qué lo voy a colocar en la casilla 43? Lo coloco junto con los salarios en la casilla 32. Y allí puedo al menos restar el 25% de renta exenta y otros beneficios, el 25% de renta exenta especialmente. Pero si yo lo coloco acá en la 43 y no tengo costos, acá no se puede aplicar el 25% de renta exenta. En este caso, ¿qué fue lo mejor para este contribuyente? Reflejar todos los ingresos
los 847 millones, ¿de qué? 824 millones que le pagó Tributa, Ernesto Sabato le pagó 18 y 4 millones, aquí también Fernando Soto Aparicio, acá sería Fernando Soto Aparicio, Fernando Soto Aparicio, 4.940.000. ¿Dónde lo reflejé? En la casilla 32. Me convenía más todo por ese lado. Perfecto. Entonces, sigamos acá. Y seguimos con la información exógena. Ahora, mire que ya miramos patrimonio, deudas y ingresos. Ahora vamos a ver los beneficios que le aplican a esta persona. Y yo organicé la exógena de tal manera donde estén los ingresos no constitutivos, casilla 33. Mire que la exógena me sugiere, ¿no? Me dice, mire, este aporte obligatorio a fondo de pensiones lo hizo a la casilla, esto va en la casilla 33 de la declaración de renta. Entonces, acá dice que tributa, le pagó pensiones a este empleado 20 millones, 13 millones acá, 596.000 pesos acá y 596. Entonces, todo esto en morado, pues ¿dónde va? Es ingreso no constitutivo. Entonces, de los ingresos brutos, nosotros le vamos a restar en la casilla 33 inmediatamente en la siguiente lo que pagó en salud y pensión. Y ahí lo vamos depurando la declaración de renta. Y aquí al final, mire que aparecen los aportes a AFC. ¿Se acuerdan cuando vimos en el patrimonio que aparecía un saldo de AFC? Pues aquí ya me aparece más abajo en la exógena que esta persona hizo un aporte a AFC de 96 millones de pesos. Ay, bueno, qué bueno, esta persona hizo un aporte de 96 millones de pesos, entonces lo va a poder tomar en cuenta en la declaración de renta, pero conservando los límites. No me puedo tomar los 96 millones, tengo que ir y mirar la norma cuáles son los porcentajes que yo puedo tomarme de esos 96 millones de pesos que hizo aporte a FC, respetando el límite del 40% de renta exenta y deducciones imputables. Y acá al final dice que también hizo ahorro voluntario, aportes a pensiones voluntarias, 16.779.000. Entonces mire que ya voy teniendo qué beneficios es lo que le voy a empezar a depurar, a restar en la declaración de renta de esos ingresos brutos, de esos ingresos totales que vimos ahora y los porcentajes correspondientes. Ahora, mire que acá al principio de la exógena dice algo bien importante. Dice, esto también es nuevo, ¿no? Esto no aparecía antes, pero ya en la exógena del 2023 y 2024, que es el mismo caso, dice, valor ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. ¿Para qué nos sirve eso? Ojo, acá dice 4.970.000 pesos, pero es coherente que una persona que tuvo ingresos brutos de 847 millones de pesos haya tenido ingreso promedio en los últimos 6 meses 4.970.000. Entonces mire que nosotros colocamos allí en nuestra exógena y en el archivo que le dejamos al contribuyente, este valor debe estar mal. Claro, una persona que se ganó 847 millones no pudo haber ganado como promedio, ingreso laboral promedio en los últimos 6 meses, 4.970.000. Entonces yo voy y comparo este valor que está acá con el certificado 20. Recuerde que dentro de los documentos que le pedimos a los contribuyentes está el certificado de ingresos y retenciones, donde el empleador dice, mire, a este señor empleado le pagamos durante el año gravable 2023 por salario tal, por cesantías tal, gastos de representación tal. Y hay un renglón donde dice ingreso promedio de los últimos 6 meses. Para este contribuyente en especial, ¿cómo les parece que aparece en cero ese renglón? Entonces allí tenemos un problemita, ¿no? Porque para calcular el promedio de los últimos 6 meses. Entonces ahí nos toca a nosotros hacer un promedio, pero normalmente siempre coincide lo que está en la exógena con lo que está en el certificados 20 y nos dice el valor de una vez para evitarnos hacer cálculos o pedir documentos adicionales. ¿Y para qué es importante tener en cuenta este valor promedio de los últimos 6 meses? Para saber si a esta persona le pagaron cesantías, ¿cuántas de esas cesantías no serán grabadas? ¿Por qué? Recuerden que el artículo 206 habla de las rentas exentas. Entonces dice, mire señor, si usted en los últimos 6 meses tuvo un promedio, un ingreso promedio de X cantidad en VTs, usted va a tomar en cuenta, de acuerdo a esa tablita, cuáles no serán grabadas. Si la persona superó en ingreso promedio en los últimos 6 meses, tuvo más de 650 VTs,
Entonces yo ya sé que en las rentas exentas donde van las cesantías, yo no voy a tomarle en cuenta como no grabada esa parte de las cesantías que le pagaron al empleado. Entonces para eso nos sirve el ingreso promedio de los últimos 6 meses. Y tenemos la tablita del artículo 206. Ahora, AFC y aportes a pensiones voluntarias. ¿Pudo tomarse estas rentas exentas? Ya lo veremos en la declaración de renta. Téngalo en presente, ¿no? Hizo aportes de 96 millones de AFC y a pensiones voluntarias 16 millones. Vamos a ver cuánto se pudo tomar esta persona más adelante. Seguimos con la exógena y clasificamos en otro color los ingresos por rendimientos de capital. Entonces acá dice que el Banco Víctor Hugo, Banco Dostoyevsky, Banco Héctor A. Faciolince, le pagaron por rendimientos financieros a esta persona estos valores. Y es coherente. ¿Se acuerdan que en el patrimonio bruto veíamos unos saldos de CDT? Entonces aquí se los pagaron. Ojo, y una cosa es que le pagaron y otra cosa es que son causados, ¿sí? Porque puede aparecer rendimientos causados. Es muy diferente a pagados. Causados, se generó X cantidad de rendimiento, pero no se los hemos pagado, no se los hemos consignado. El contribuyente no ha dispuesto de ellos en su cuenta bancaria. Simplemente se causaron y el vencimiento del CDT no estaba para el año 2023, sino para el 2024. Entonces, si dice causados, es una cuenta por cobrar en su momento y no se lo vamos a reflejar como un ingreso en rentas de capital, sino que lo vamos a tener allí pendiente para más adelante. Pero efectivamente, al comparar la exógena con los certificados, nosotros vemos que dice rendimientos pagados. Entonces, se lo reflejamos allí y le aplicamos en su momento el beneficio tributario que corresponda, que es el componente inflacionario. Cada año cambia de acuerdo al porcentaje de la inflación y demás, y estamos pendientes de ese decreto. Entonces, ejemplo, si fueron 4 millones, pues ¿cuál era el componente inflacionario para ese año? Entonces, si eran 3 millones, eran 2 millones o qué porcentaje. Listo. Y hay otro arista en la exógena que es rentas no laborales. Lo coloreamos de café. Mire, importe siniestro por daño emergente. Seguros comerciales Bolívar, importe siniestro por daño emergente. Ah, señor contribuyente, mira que le aparece a usted un pago por, supuestamente esta empresa, Comerciales Bolívar, le pagó a usted 1.100.000. ¿Usted recuerda de qué es esto? Ah, no, yo no recuerdo, no, espere, yo pienso. Ah, sí, ya me acordé. Resulta que se me estalló la llanta del vehículo y entonces yo tengo una póliza, tengo un seguro y el seguro me consignó 1.100.000 pesos de la llanta. Ah, perfecto. Y usted reemplazó la llanta, compró la llanta en el tiempo determinado que dice la norma, ¿no? Porque la norma dice, si a usted le llegan a pagar estos daños emergentes, usted tiene que reemplazar la llanta en este ejemplo por otra llanta y debe hacerlo en un tiempo determinado. Sí, yo hice absolutamente eso. Apenas me pagaron, yo saqué el dinero y fui y compré otra llanta. Ah, perfecto. Entonces, eso que le aparece a usted en la exógena donde dice ingresos brutos, rentas no laborales, realmente si es un ingreso bruto, estamos de acuerdo, usted lo refleja como ingreso bruto, pero yo lo voy a anular, o sea, lo voy a colocar como efecto cero al colocarlo como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Mire que acá mismo la exógena nos está sugiriendo ingreso bruto, rentas no laborales, y a la vez dice ingreso no constitutivo de renta. Entonces, casilla 74, ingresos brutos de rentas no laborales, que recuerden que esta persona es empleado, y a la vez lo coloco como ingreso no constitutivo, el mismo valor. Efecto renta líquida, 0. Por lo tanto, no se va a grabar impuesto sobre ese 1.100.000. Caso contrario, sí, recibí el 1.100.000, pero no, yo no compré la llanta, yo no reemplacé nada de eso. Ah, bueno, entonces usted tiene dos opciones, señor contribuyente. Usted debe reflejar esto entonces como grabado y este 1.100.000 va a ser parte de la base gravable para calcular el impuesto. O usted ya mirará si asume el riesgo, pero si en algún momento la DIAN lo llega a requerir y pedir los soportes y las justificaciones de esto, pues usted corre ese riesgo. Entonces ya es una conversación que se tiene con el contribuyente. Listo. Y al final, mire que están las retenciones en la fuente a título de renta que le practicaron a este señor. Entonces acá está Banco Yuval Noah Harari, retención practicada por los CDTs. 30.000, 36, 35.000, mire, todas las retenciones del CDT por los rendimientos financieros. Y al final también está acá 220 millones. Acá no es Banco Yuval Noah Harari, sino que realmente debería ser el empleador, ¿cierto? Entonces 220 millones de retenciones. Y recordemos que es la retención, es la manera en que yo anticipadamente voy pagando el impuesto. Entonces, si cada mes me pagan 5 millones de pesos y me descuentan 1 millón a título de retención en la fuente, ¿qué es ese millón?
es el impuesto de renta que yo estoy pagando anticipadamente. Y cuando al final yo tenga que pagar el impuesto de renta, pues yo me voy a cruzar esas retenciones. Entonces, si me dio a pagar 250 millones de impuesto, pues yo voy a descontar 220 millones de pesos, porque ya lo he ido pagando mes a mes. Y acá otras retenciones por rendimientos financieros. Mire que al final hay algo que llama la atención. Retención por venta ante notario y tránsito. Entonces, ahí tenemos que hablar con el contribuyente. Una retención de 338.000 pesos. Señor contribuyente, ¿usted qué fue lo que vendió? ¿Vendió un inmueble o vendió un vehículo? Ah, no, que yo vendí un vehículo. Ah, listo. Entonces, normalmente la retención es el 1%. Entonces, esto nos lleva a saber que la venta fue por 33.800.000 más o menos. Si normalmente la retención es del 1%, como dice la norma, ¿sí? Entonces, a veces la práctica de retención como no es, pero uno lleva esto como a aproximarlo y a calcularlo. Uno dice, más o menos no, debe ser 1%, pero comparo con lo que dice acá y con lo que dice el certificado de retención. Y le doy el trato correspondiente. Perfecto, entonces, ¿qué dice acá? Total de rendimiento financiero, 6.892.000 pesos. ¿Y cuánto se reflejó en la declaración de renta? 7.802.000. Ah, está por encima, ¿sí? Había un certificado de rendimientos financieros de un banco y no aparecía en la exógena. Ay, no, pero entonces yo no se lo voy a tener en cuenta, porque si yo le tengo en cuenta esa diferencia, pues va a pagar más impuesto. En teoría yo debo tenérselo en cuenta, de acuerdo al certificado. Dentro de un mes, dentro de 2 meses, corrige el banco y le reporta a la DIAN, mire señor, me faltó reportar este rendimiento financiero que le pagamos al contribuyente Fantini. Y entonces, si yo como asesor dije, ay, voy a aprovechar que no está ese rendimiento financiero en la exógena y sí lo veo en el certificado y no se lo va a tener en cuenta, pues estoy corriendo riesgos, ¿sí? Ya es, si el cliente quiere asumir riesgos, pues que sea el cliente. Pero nuestro deber como asesores es ser integrales, mostrarles el panorama y que ellos tomen la decisión. Aquí en la práctica, ¿qué fue lo que pasó? 6.892.000 de lo que tiene conocimiento la DIAN de que usted tuvo rendimientos financieros. Pero realmente se reflejó 7.800.000 pesos de rendimientos financieros. Aproximadamente, pues allí se incrementó unos 900.000 aproximadamente los rendimientos financieros, 909.000 pesos. Y lo de seguros comerciales, ya lo hablamos, el ejemplo de las llantas y las retenciones. ¿Cuánto tuvo de retenciones? 221 millones de pesos en la exógena. ¿Y cuánto se reflejó en la declaración de renta? 221 millones de pesos. Coincidió, pero pudo haber sido que en la declaración de renta se tengan 250 millones. Así en la exógena aparezcan 220. La realidad tributaria del contribuyente fue que tuvo 250 y tenemos los certificados de retención. Que esas personas que le hayan practicado la retención no hayan reportado a la DIAN, eso ya es otro cuento, ¿sí? O caso contrario, puede aparecer 250 millones de retenciones en la exógena y en la realidad sean 230. Y que yo no voy a decir, uy, como apareció más de retenciones en la exógena, voy a tomarle más, así los certificados digan menos. Eso también es algo de análisis y de mostrárselo al cliente. Si el cliente quiere asumir el riesgo, ay, voy a aprovechar que me aparecen más retenciones, pero en 2 meses, en 3 meses, corrigen la información exógena y la nivelan y después requieren al contribuyente. ¿Usted por qué se tomó más retenciones de lo que realmente es? Sigamos. Y ya para finalizar, el reporte exógena. Aquí ya finalizamos el reporte exógena de este contribuyente. Hay una información que nosotros colocamos al final que no se refleja en la declaración, pero que la tenemos allí en cuenta para hacer cálculos, para presumir, entonces presumir algunos movimientos, entonces algunas presunciones. Entonces, por ejemplo, sumamos todas las consignaciones bancarias que tuvo esta persona, mire, acá aparecen. Y todas las consignaciones bancarias fueron 487 millones y en la DIAN 600 millones en el consolidado. Una diferencia de 112 millones de pesos. Entonces, uno más o menos calcula cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron las consignaciones. Ah, señor, si usted tuvo X cantidad de ingresos, ¿por qué hay una diferencia? Ah, porque presté la cuenta, porque saqué 20 millones del banco A y lo pasé al banco B. Y después lo saqué otra vez y los pasé al banco A. Quedan como una consignación de 40 millones. Doble vez, ¿no? Sabiendo que son los mismos 20 millones. A veces puede pasar eso, pero debemos tener todo eso justificado.
y consumos de tarjeta de crédito 70 millones, que es coherente. Acá está como discriminado lo que veíamos al principio, ¿no? De dónde salieron los consumos de tarjeta de crédito por 70 millones. Y ahora ya vamos a ver la declaración de renta de este contribuyente, lo que vimos en la exógena. Pero vamos a ver el 2022 antes de la reforma con los beneficios que habían para ese momento y vamos a ver 2023 con los beneficios que cambiaron, cómo se redujo el 25% y el 40% y el tema de los dependientes económicos que cambió con el 2023 o con la reforma, ¿no? Donde ya se pueden hasta 4 dependientes económicos más, mientras que en el 2022 solamente pues era un dependiente económico. Entonces, en el 2022, para el ejemplo, antes de la reforma, ¿qué decía la norma? Mire, señor, usted tuvo ingresos por rentas de trabajo. Acá está el patrimonio que vimos, ¿no? Entonces, bueno, lo que vimos es del 2023, pero esto es del 2022. Este es el mismo contribuyente. En el 2022, mire que el patrimonio era muy similar a lo que vimos en el 2023, 1.500 millones, deudas 620, tuvo ingresos por rentas de trabajo, o sea, por salario, 703 millones de pesos. Allí está combinado salario y honorarios, unos pequeños honorarios, porque la mayoría son salario. Y esta persona que se restó, ingreso no constitutivo, empieza a restar 31 millones de pesos de salud y pensión, le queda una primera utilidad, una renta líquida de 672 millones. Y recuerden que acá es donde entra el famoso 40%. La norma, el artículo 336, numeral 3 del Estatuto Tributario, dice los rentas exentas y deducciones imputables. ¿Y cuáles son las rentas exentas y deducciones imputables? Medicina prepagada, aportes a AFC, a pensiones voluntarias, GMF. Y la norma dice, todo eso en su conjunto no puede superar el 40%. El 40%. ¿De qué? Mire que estamos viendo la subcédula acá de rentas de trabajo. Entonces, yo ya sé que el 40% de 672 millones yo no lo puedo pasar en beneficios de la renta líquida, conservando el límite, ¿sí? Porque si yo voy y miro cuál es el 40% de 672 millones de pesos, va a ser 268 millones de pesos. Ay, sí, eso me da el 40%. Yo ya sé que de aquí para abajo, lo que yo le impute en beneficios, en aportes a pensiones voluntarias, aquí en el 25%, aquí el dependiente económico en la 39, yo ya sé que no me va a pasar de 268. No, ojo, porque la norma establece un límite. Usted no se me puede pasar del 40% de esta casilla 34 de la renta líquida, pero eso no puede pasar a su vez de 5.040 VTs para el 2022. 191.540.000. Ah, listo, ya hice el cálculo. Me da 268, pero la norma dice que ese 40% no se puede pasar de 5.040 VTs, que son 191.540. Y aquí vemos entonces los 191.540.000. ¿Y de qué se componen esos 191 millones? Pues entonces yo esos 672 millones de pesos le voy a aplicar más beneficios. Aportes voluntarios, 13 millones, se restan. Otras rentas exentas, el 25%. Entonces, antes de la reforma, en el 2022, ¿cuánto era el máximo del 25% según el artículo 206, numeral 10 del Estatuto Tributario? Dice que 240 VTs mensuales, 9 millones, y limitado anualmente a 2.880 VTs, o sea, 109 millones de pesos, si trabajó los 12 meses. ¿Sí? Esta persona inclusive el 25% le da más de 109 millones de pesos, pero yo tengo que limitarlo a lo que dice la norma. ¿Cuánto se tomó esta persona en la casilla 36 del 25% de renta exenta? 109 millones de pesos, el límite. Esto cambió, ahorita vamos a ver cómo cambió con el 2023 en el ejemplo, ¿sí? Y recordemos cómo se calcula el 25%, ¿no? Yo tomo de la renta líquida y le resto todos los otros beneficios, todas las otras rentas exentas y deducciones imputables. Al final eso me da un valor y eso lo multiplico por el 25% y ahí es donde saco el 25%. Entonces 109 millones de pesos. Entonces acá da un total de 122 millones de pesos que se resta esta persona de 672. ¿La suma de qué? 13 millones a pensiones voluntarias o AFC más 109 millones del 25% son 122 millones de pesos. Pero también esta persona mire que se está restando intereses de vivienda, respetando los límites, ¿no? Recuerden que cada beneficio tiene un límite y hay que verificarlo. 45 millones pagó esta persona de intereses de vivienda. Y a veces las personas dicen, ay, yo voy a tener un crédito hipotecario porque yo sé que eso es beneficio en la declaración de renta. En términos generales, la persona termina pagando más en intereses de vivienda que lo que eso le termina ahorrando en la declaración de renta. Entonces, uno no recomienda como planeación tributaria esto para una persona natural, ya que por motivos ajenos a lo tributario
esta persona vaya a tener su primer vivienda, que sea la única forma de conseguir su primer vivienda a través de un crédito hipotecario, como sucede con la mayoría del pueblo colombiano, pues eso ya es otro tema. Y derivado de eso, pues aprovechemos del lavado del sombrero, ¿no? Y tomémoslo como intereses de vivienda. Pero no una persona que tiene liquidez, que puede comprar su vivienda de contado, ay, voy a hacer planeación tributaria aplicando a un crédito hipotecario. No, no funciona, no sirve. Termina pagando más intereses que lo que ustedes ahorran en la declaración de renta. ¿Y qué más se resta a esta persona en la casilla 39? Dependiente económico y GMF, 23 millones de pesos y medicina prepagada. Acá, 23 millones de pesos. ¿Cuánto se restó en total? 68.631.000. ¿La suma de qué? De 45 millones más 23, 68. En total, ¿cuánto se está restando? 191, que es la suma de 122 millones de pesos de rentas exentas, que es la suma de estos dos, más 68 millones, que son las deducciones imputables, que es la suma de estos dos. Eso me da 192 millones 540 y respeto la norma en el 2022, hasta 5.040 OETs. Y acá lo vemos también reflejado en la casilla 92. Coincide estos dos. No necesariamente tienen que coincidir estos dos, ¿no? Acá puede haber un valor inferior, acá puede haber otro valor, acá en la 69, la 86, porque recordemos que la 92 es la suma de la casilla 41, de esta casilla acá 68, 69, 86, y eso me compensa, me cobija todo. Pero en este caso, pues como no tuvo movimientos aquí al final en rentas exentas, pues va a coincidir el 41, casilla 41 con la 92. Entonces al final, ¿cuánto le quedó a esta persona de renta líquida agravable? O sea, sobre lo que se le va a cobrar impuesto. Acá vemos en la casilla 97. Esta es la utilidad, renta líquida agravable, 480 millones. Esta persona empezó en 703 millones. Bueno, por acá tuvo 4.498.000 de rentas de capital y para ese momento el componente inflacionario era del 100%. O sea, la norma decía, si a usted le pagaron rendimientos financieros 4.498.000, usted se resta el 100%, la norma lo permite. Entonces, acá se restó en la casilla 59 como ingreso no constitutivo los 4.498.000, por lo tanto, renta líquida cero, efecto cero. Y aquí está un tema de 7.313.000. ¿De qué? Unos temas que tienen que ver con medicina. Entonces, la persona paga y después el seguro le reconoce eso que pagó en salud. Entonces, eso no es un ingreso. Le va a aparecer como un ingreso en la declaración en la exógena, pero eso realmente no es un ingreso, eso es un reembolso para el contribuyente. Por lo tanto, no debe ser grabado. Sin embargo, se refleja como un ingreso bruto, ¿no? 7.300.000 y después, como costo, 7.313.000 pesos, efecto cero. Acá creo que era eso, un tema de salud. O pudo haber sido vendió un vehículo y entonces efecto cero, el costo. Perfecto, entonces ¿cuánto es la utilidad? 480 millones. Empezó con 703 millones, más 4 millones, más 7 millones, ingresos brutos. Aplicó los beneficios que tenía, al final le quedó 480 millones y sobre eso paga un impuesto de renta de ¿cuánto? 140 millones 139 mil pesos. Entonces recordemos que esto, la base, la renta líquida gravable, se divide en VT, se hace el cálculo, la fórmula del artículo 241 y se convierte en VT y al final eso nos va a dar cuánto es el valor del impuesto, 140 millones. Perfecto. Y ahora vamos a ver qué cambió con el 2023. Este mismo contribuyente tuvo 703 millones de pesos de ingresos en el 2022. En el 2023 tuvo 847 millones. Para este año va a ser lo mismo, ¿no? Estas reglas, las nuevas reglas que son estas. De 703 aumentó sus ingresos a 847 por lo menos en rentas de trabajo, en salario, en sus ingresos principales. Se resta salud y pensión, le quedan 811 millones. Y aquí viene un cambio. Casilla 36, el 25% de renta exenta. Mire que en el 2022 el límite era hasta 109 millones de pesos, decía la norma. 109 millones de pesos, artículo 106, numeral 10. A esta persona el 25% le daba más, pero se toca limitarlo. Y en el 2023 le dice el Estado, señor, me da mucha pena con usted. Si usted el año pasado se tomó de beneficio 109 millones de pesos del 25%, este año, ¿cómo le parece que con la reforma ya son 1.340 VTs que usted puede tomarse, perdón, no, 1.340 VTs no, ya son 33.505.000 pesos, lo máximo que usted puede tomarse. De 109 bajó a
33.505.000. De intereses de vivienda, ¿cuánto se tomó? 23 millones en el 2023. ¿Cuánto se tomó en el 2022? 45 millones. Y lo más seguro es que esta persona pagó intereses de vivienda igual o superior a los 45, o muy semejante, o un poquito menos. Pero ¿por qué se está tomando menos acá? Porque recuerden que bajó el 40% de renta exenta también, que ya lo vamos a ver. De dependiente económico, miren que ni siquiera se pudo tomar dependiente económico, casilla 39. Solo se tomó GMF, 240.000. Ah, Rigo, y yo hubiera podido reemplazar en la casilla 39 el dependiente económico por colocarle sus 14 millones o el valor que sea de dependiente económico y disminuir el 25%, sí. Usted puede jugar como usted quiera acá, pero al final usted tiene unos límites del 40% que encierra allá adentro todos los límites de dependiente económico, el 25% de medicina prepagada. Entonces, ya uno lo que hace es por estrategia, ¿no? Por ejemplo, en el 2022 solamente era un dependiente económico. Y en el 2023 ya se pueden ambos padres, por la derogatoria de unos artículos, ambos padres, si tienen un mismo hijo, ambos se pueden tomar como dependiente económico a ese hijo, ¿sí? Entonces, acá usted ya juega con esos beneficios. Y al final, esto es esta persona, ¿cuánto se tomó en beneficios de renta exenta y deducciones imputables? 56.832.000, que en el 2022 era las 5.040 VTs, al máximo de 5.040 VTs, 192.540.000. Mire que en el 2022 se tomó todo el tope, llegó al límite. Pero en el 2023 con la reforma me dice, señor, me da mucha pena con usted, ya son 1.340 VTs anuales. Entonces, la suma de rentas exentas y deducciones imputables, aquí está, no pueden superar 56.832.000. ¿De dónde salen? De los 33.505.000 del 25%, más 23 millones de intereses de vivienda, más 240.000, eso suma 56.832.000. Entonces, al final, quiere decir que la persona, si el año pasado se tomó de beneficio entre rentas exentas y deducciones imputables 191.540.000, mire que para el 2023, ¿cuánto se pudo tomar? 63.521.000. ¿Cuánto le disminuyó el beneficio? Grandemente. Y al tomarse menos beneficios, pues la renta líquida gravable va a ser superior. 750 millones de pesos la renta líquida gravable, es decir, la base sobre la que se va a calcular el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto? 231 millones de pesos. Y el año pasado, ¿cuánto era el 2022? 480, la base sobre la que se calculó el impuesto y pagó 140. Y este 750 y paga 231 millones de pesos. Cuando realmente el ingreso, o sea, está pagando impuesto porque el ingreso fue muy grande, porque lo primero que hace el contribuyente es, venga, pero Rigo, ¿cómo me va a decir usted que yo en el 2022 me gané 703 millones y pasé a 847, es decir, un aumento de 147 millones de pesos aproximadamente, y por 147 millones de pesos yo voy a pasar de pagar un impuesto de 140 millones a 231? No puedo creer eso, Rigo. Entonces ahí uno le dice, usted está pagando impuesto, no solamente una parte por el aumento de 703 millones a 847, sino especialmente porque disminuyeron los beneficios. Eso es lo que usted está haciendo, que gran parte de la diferencia de impuesto que está pagando es por esa disminución del 25% de 33 millones y el 40%, que ese 25 va dentro de ese 40, ¿no? O sea, 56 millones. En teoría, en la casilla 92, que es la suma de toda la renta líquida de cédula general, de renta exenta y deducciones imputables, perdón, debería coincidir bajo este ejemplo, así como en el 2022 coincidieron, ya que por aquí no hubo movimientos, mire que estuvo como en cero esta parte de acá, entonces coincidió. Uno haciendo un análisis debería decir, pues por aquí también debería coincidir el casilla 41 con la 92 en teoría, pero mire que no coincide. Rigo, ¿por qué? ¿Por qué dice 63.521.000? Porque si yo sumo los 56 millones acá, me da una diferencia para llegar a esos 63 millones de, ya miramos en la siguiente diapositiva por qué no coincide. Resulta que en la reforma tributaria hay una nueva casilla que es la 139, hasta 4 dependientes económicos, y cada dependiente económico 72 VTs.
Entonces, este contribuyente empleado, si bien, mire que en la casilla 39 no se tomó el dependiente económico, solamente está GMF, 240.000. ¿Por qué no se tomó? Porque yo como asesor decidí no tomárselo ahí, decidí tomarle todo el 25%. ¿Le hubiera podido restar el 25% de 33.505.000 proporcionalmente para reflejar en la casilla 39 el dependiente económico? Sí, pero pues yo no me quise complicar y elegí como asesor hacerlo de esta manera. Pero dice adición por dependiente económico. Entonces la norma dice, usted no se me puede pasar de 56.832.000 el 40%, pero yo voy a permitir que no sea sometido a ese límite los 4 dependientes adicionales, hasta 4 dependientes adicionales, cada uno por 72 VTs. Yo voy a permitir que usted sea ese 40%. Igual que yo voy a permitir que usted sea ese 40% con el 1% de compras electrónicas que usted haya efectuado. Ahora, en la práctica, entonces, ¿qué hizo este contribuyente? Yo tengo 2 dependientes económicos. Mire, acá dice, número de dependientes económicos que ya 138, 2. Adición por dependientes económicos, 2. Cada uno 3.053.000 pesos. Eso da 6.107.000 en la casilla 139. Entonces, yo a ese valor de 56.832, pues le sumo esos 6.107.000. Y eso me da 62.939. Rigo, pero realmente lo que está dando allí en la casilla son 63 millones, un poquito más. ¿Y de qué es ese poquito más? El 1% de compras. Es decir, los 4 dependientes económicos, hasta 4 dependientes económicos que esta persona tuvo 2, más el 1% de compras, que fueron 582.000 pesos, que lo vemos acá, miren acá arriba, casilla 28, 1% de por compras con factura electrónica, 582.000, que es el 1% de los 58 millones que vimos al principio en la exógena. Entonces, esos dependientes económicos adicionales más el 1%, yo lo sumo directamente en la casilla 92. Eso no está por aquí. Las 72 VTs, eso no está por aquí por cada dependiente, ni el 1% está por acá en ninguna parte. Se suma directamente en la casilla 92. Por eso me da 63.521.000 pesos. Ahora, si decían, es que con la nueva reforma tributaria usted va a tener antes más beneficios, hasta 4 dependientes más. 72 VTs por cada uno y se va a poder deducir el 1% de facturas de compra electrónica. ¿Realmente para este contribuyente fueron beneficios que le trajo la reforma tributaria? No, si antes le quitaron por el 25% y por el 40%. Simplemente le están devolviendo una mínima parte de lo que le quitaron en beneficios del 25% y del 40%. Le devolvieron un poquito por la casilla 92 con esos supuestos nuevos beneficios, 6.107.000 pesos. ¿Sí? Le devolvieron ese poquito, pero realmente no es un nuevo beneficio para este contribuyente. En cambio, hay otros contribuyentes que no tuvieron estos ingresos que tuvo esta persona y realmente sí terminan siendo unos beneficios nuevos con esa reforma tributaria. ¿Cuáles? Hasta los 4 dependientes adicionales de 72 VTs, el 1%. Para otros contribuyentes sí va a representar un nuevo beneficio que trajo la reforma tributaria. Para este no, simplemente le devolvieron un poquito lo que le quitaron. Y para otros que no tienen esos ingresos tan altos como tuvo esta persona y no tenía todos esos beneficios que tenía esta persona, simplemente va a ser compensar un poquito lo que le quitaron. Ojo, bien importante acá, en el caso de esta persona que recibió ingresos por salario, él hubiera podido tomarse el 10% del dependiente económico en la casilla 39 y tiene un dependiente económico, digamos. Si hubiera podido tomar ese dependiente adicional de 72 VTs en la casilla 92, en la casilla 138, sí. Entonces, esta persona ganó salario por 847 millones. Un ejemplo, se toma la casilla 39, el 10% respetando la norma de dependiente económico. ¿Sí? Entonces, pues obviamente el 10% pues no se va a poder tomar 84 millones, sino que va a tomarse como 14 millones aproximadamente. Y a la vez puede tomarse, respetando el límite, y a la vez puede tomárselo como un dependiente adicional por 72 VTs, el mismo dependiente es el contribuyente, sí, pero porque es por salario. Si esta persona se hubiera ganado 847 millones por honorarios solamente, y yo lo hubiera reflejado aquí, yo tengo que escoger si él tiene un dependiente, si lo tomo en la casilla 39 o lo llevo en la casilla 138. Entonces yo miro dónde me beneficia más. Pues el 10% acá me va a tomar 14 millones, que es como el límite, ¿no? El 10% de ingresos brutos. Va a ser como 14 millones.
conservando el límite, ¿no? Porque obviamente el 10% de 847 no son 14 millones, pero la norma, recuerden que trae unos límites. Entonces dice, el 10% de sus ingresos siempre y cuando no se pase de tanto. En este caso es el 10% de 847 millones siempre y cuando no se pase aproximadamente de cuánto, como 14 o 13 millones más o menos. Si yo lo tomo por acá el 10% van a ser como 14 millones. Y yo digo, no, recibo honorarios, no lo voy a tomar por acá por el 10% en la casilla 39, lo voy a llevar en la casilla 138. Pues aquí, ¿cuánto va a representar ese dependiente? Dice hasta 72 VTs, 3.053.000. Entonces, ¿por dónde me beneficia más tomarlo? Por arriba, en el 10%. Y acá abajo no lo coloco. En este caso, pues la persona lo tomó acá abajo, los dos dependientes, por 72 VTs. ¿Y alguno de esos dos pudo haberlo repetido acá en la calle 39? Sí, porque recibió ingresos por salario. Pero no lo tuvimos en cuenta por lo que ya he reiterado. Ya habíamos copado el 40% límite de el renglón 34. El 40% no puede pasar del renglón 34 sin que a su vez pase de 56.832.000. Listo. Acá. Listo. Conclusiones para finalizar. Entonces, comparación del 2022 y 2023. Esta persona en el 2022 tuvo 715.021.000 pesos. ¿Qué beneficios se le aplicaron? Salud y pensión por 31 millones. Rentas exentas y deducciones. Rentas exentas por 192 millones que se discriminan en 109 millones del 25% de renta exenta, 13 millones de AFC, 45 millones de intereses de vivienda. Deducciones imputables, 7.200.000, medicina prepagada 14.593.000, dependiente, y 1.135.000 de GMF. Entonces, todas estas deducciones imputables más estas rentas exentas discriminadas acá suman 191.540.000, que era en su momento hasta las 5.040 vueltas que podía tomarse en el 2022, más 31 millones de salud y pensión. Al final, también se tomó un costo en rentas no laborales de 7.313.000. Al final, ¿cuánto le quedó de renta líquida agravable? Es decir, ¿sobre qué va a pagar el impuesto? Sobre 480 millones de pesos. Entonces, se convierte eso en VTs, se hace el cálculo y le va a pagar 140 millones. En el 2023, ingresos brutos 856 millones. Pasó de 715 a 856. Pero de beneficios, mire que la salud y pensión pues es muy similar, ¿no? Eso como no tiene límite, ingreso no consultivo, lo que haya pagado de salud y pensión, pues es muy similar. 32 millones pagó de salud y pensión por 715 de ingreso en el 2022. En el 2023, por 856 millones, pagó 35.992.000 de salud y pensión. Y de rentas exentas, pagó, se benefició en 63 millones. Apenas, ¿no? Mire que el año pasado, el 2022, fueron 191 millones. En este, como disminuyó los límites con la reforma tributaria, solo 63.521.000 pesos, de los cuales se componen 33.505.000 del 25% de renta exenta. AFC hizo aportes, ¿se acuerdan que miramos la exógena y decía, si no me equivoco, como 96 millones de AFC de aportes? No le sirvió para nada. Yo voy a aportar a pensiones voluntarias porque eso me beneficia en la declaración de renta. No, si yo ya tengo el perfil de mi cliente, ya he venido haciendo su declaración de renta, sé cuánto van a ser sus ingresos y todo eso, me dice, ¿hago aportes a pensiones voluntarias o a AFC? No, no le van a servir de nada porque usted solo con el 25% y con los intereses del crédito de vivienda que ya tiene, ya va a copar el 40% de renta exenta y deducciones imputables. Entonces no sirve de nada esa planeación. Mejor, en vez de aportar a una AFC o a pensiones voluntarias, va y pague el crédito hipotecario, abónele a capital o haga otra inversión. De deducciones, mire que este año no se pudo tomar nada de medicina prepagada, 2023. En cambio, en el 2022 se tomó 7 millones. ¿Por qué no se lo pudo tomar en el 2023? Porque ya llegó al límite del 40%. Dependiente, cero. Dependiente económico, cero. En el 2022, 14 millones. Y 240.000 de GMF en el 2023 y en el 2022, 1.135.000. Bueno, acá en el 2023 me faltó los 6 millones de dos dependientes adicionales en la casilla 138. ¿Y cuál fue la utilidad de la renta líquida sobre la que pagó el impuesto esta persona? 750 millones. En el año 2022, 480. ¿Cuánto pagó impuesto en el 2022? 140 millones. En el 2023, sobre 750 que le quedó de utilidad de renta líquida agravable, pagó 231 millones de pesos. Es decir, ¿cuánto pagó más de impuesto entre el año 2022 y año 2023? Cuando la diferencia de sus ingresos fueron aproximadamente unos ciento y pico de millones nomás. ¿Cuánto pagó más de impuesto? 90 millones. ¿Pero por qué? No necesariamente por sus ingresos, porque aumentaron, solo un porcentaje.
pero la mayoría del impuesto que pagó es porque le redujeron los beneficios. ¿En qué tarifa marginal pagó? En ambas, al 35%. Entonces el contribuyente le puede decir, no, Rigo, pero si estoy pagando el 35% de tarifa marginal, según la tabla del 241, y pago el 35%, ¿por qué esa diferencia, no? En el 2022 me dieron en tarifas marginales 12.000 VTs. Y acá es 2023, me equivoqué acá, perdón. Acá en la última es 2023, son 17.000 VTs. Y esto de acuerdo pues a las tarifas marginales, ¿no? Acá está la declaración de renta del 2022. Acá al final está lo que acabamos de ver, 750 millones sobre lo que se calcula el impuesto, 231 millones. Acá, pero esa persona tenía un saldo a favor, se lo resta, más las retenciones que le practicaron, entonces le quedó un saldo a favor de 7 millones. Ah, Rigo, que me disminuyan las retenciones. No, mire, antes que le aumenten las retenciones, acá porque usted tenía un saldo a favor, si no, le hubiera tocado pagar, usted venía imputando un saldo a favor de 2021 a 2022, de 2022 a 2023. Si no hubiera tenido este saldo a favor de 17 millones, el impuesto le dio 231, y si no hubiera tenido este saldo a favor del 2022 que arrastró el 2023, pues las retenciones que le practicaron, que fueron 221, no le hubiera alcanzado para pagar 231, le hubiera tocado sacar más plática de su bolsillo. Pero gracias a que tenía el saldo a favor, pues le quedó 7.254.000 pesos. Entonces, uno siempre les dice a los contribuyentes que traten de efectuar las retenciones de tal manera que cuando haga la declaración de renta no le da a pagar impuesto. Y si le da a pagar impuesto, sea muy poquito. Y también para que no le dé anticipo de renta para el año grabable siguiente. Cuando a una persona no le practican las retenciones adecuadamente, pues lo más seguro es que le va a dar anticipo. ¿Y qué es el anticipo? Es, por decirlo de alguna manera, como el Estado dice, usted no le practicaron las retenciones, usted no me pagó el impuesto mes a mes como yo tenía planeado que usted me pagara, pues yo no lo puedo premiar a usted. Entonces yo me voy a asegurar que como a usted no le están pagando, no le están reteniendo como es, cuando haga su declaración de renta del 2023, me va a adelantar un porcentaje de la declaración de renta del 2024. Entonces, ese es otro tema que tenemos en cuenta. ¿Cuánto le representa en VTs ese tarifa marginal? 17.000 VTs. Recuerden que para persona natural las tarifas van del 0 al 39%. Entonces, 2023 se ubicó en el 35%, tarifa del 35%. Porque entre 8.670 VTs y 18.970 VTs están 17.694 VTs. Y del 2022, que fue el ejemplo que vimos, ¿cuánto fue la base gravable? 480 millones. El impuesto, 140 millones. El mismo 35%, 12.000 VTs. En el otro era 17.000, acá 12.000. Pero ambos, 17.000 y 12.000, pues están en el mismo rango del 35%, entre 8.670 VTs y 18.970 VTs. Bueno, a ver. Bueno, muchas gracias. Acá les recuerdo las redes sociales, tributa_ en Instagram y la página web. Y entonces allí nos pueden seguir. Listo, Luisa, podemos seguir entonces. Gracias. Rigoberto, muchísimas gracias. Qué información tan valiosa la que nos brindaste el día de hoy. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y por supuesto a Tributa por hacer posible este espacio. Vamos entonces a iniciar con las preguntas, que tenemos varias por aquí en cola. Comenzamos entonces con Erika Ávila, que nos dice: muy buenos días. Un residente no fiscal que tuvo ingresos por arrendamientos menores a 1.400 VT, pero cuenta con un patrimonio que superó los 4.500 VT, debe presentar declaración de renta por el formulario 110. Recordemos que para el no residente fiscal solamente miramos los ingresos, no importa el patrimonio. Si el patrimonio superó las 4.400 VTs, no importa. Pero si tuvo ingresos inferiores a 1.400 VTs, pues lastimosamente, leyendo el artículo 592, si no recuerdo mal el número del artículo, no discrimina si el no residente fiscal recibió por encima de 1.400 VTs o por debajo de 1.400 VTs, como sí ocurre con los residentes fiscales, que la norma sí establece. Usted es obligado a declarar renta por diferentes criterios: ingresos, consignaciones, compras o patrimonio. Si el ingreso estuvo igual o superior a 1.400 VTs. Pero en este caso, esta persona en teoría debería presentar declaración de renta en el formulario 110 a la tarifa del 35%. Ya lo que decía yo en la charla, es que solamente es 1 millón de pesos, yo acabo de presentar declaración de renta por 1 millón de pesos.
pues ya la persona asumirá el riesgo, ¿sí? Si asume el riesgo, no es que la DIAN no tiene la capacidad para auditarme, ya es cuestión del contribuyente. Pero en teoría, ese no residente fiscal debería planear y decir, bueno, yo sé que me van a pagar en Colombia, voy a tener unos ingresos por arrendamiento, voy a tener unos ingresos por honorarios, por servicios, bueno, por lo que sea. Entonces, a la persona que me vaya a pagar, voy a pedirle que me practique la retención del 407 al 410, que normalmente es del 20%. Y pues me conviene más, ¿no? Que me aplique una retención del 20%, que es lo que haría el impuesto. Si no me aplica la retención, pues voy a tener que declarar y cuánto voy a pagar al 35%. Y pues la diferencia del 20 al 35, pues voy a pagar más impuesto declarando, aparte de los honorarios del asesor que me haga la declaración de renta. Muchas gracias. Continuamos con Marlene Lozano, que nos dice buenos días. Si una persona que falleció siempre quedará pagando declaración de renta o habrá un término final en el que la declaración de renta ya no deba pagarla, ¿a quién se le hace esta declaración después de fallecido? Muy bien, entonces, por ejemplo, digamos, Pepito falleció en el año 2024. Ahorita en agosto la declaración de renta de Pepito. Entonces, los hijos, los herederos, tienen que reunirse, realizar un poder, autenticarlo en notaría. Ese poder va dirigido a la DIAN y le dice, mire, señores DIAN, Pepito falleció y entre nosotros los herederos conocidos, bajo la grada del juramento, manifestamos que entre los tres hijos que somos, Juanito va a quedar como representante de la sucesión. Entonces, necesito que usted me autorice, le informo y entonces yo, Juanito, cuando voy a hacer la declaración de renta de Pepito que falleció, que era mi papá, entro a la DIAN con los datos de mi padre fallecido, pero con mi clave, la de Juanito. ¿Sí? Como cuando uno va a entrar por una empresa, que uno coloca el NID de la empresa, cédula del representante legal y la clave. Acá va a ser cédula del fallecido, la cédula mía, la clave mía, y entro y diligencio el formulario normal. El formulario va a ser igual, no va a cambiar. Lo único es que abajo hay una casilla que a veces se marca y a veces no, pero uno puede mirar por otra parte del sistema de la DIAN quién firmó esa declaración. Y ahí uno se da cuenta. Entonces, en caso de una auditoría, usted va a ver el formulario normal cuando lo hace como representante. No cambia, a menos que se le active esa X abajo en el formulario. Pero a veces no se activa, no aparece. Entonces, presenta la declaración de renta. ¿Y hasta cuándo va a presentar por la persona fallecida? Por la sucesión ilíquida. Hasta que se liquide la sucesión en notaría o en juzgado. Éramos tres hijos, mi papá dejó una casa, 2 carros y un dinero en el banco. ¿Hasta cuándo va a tener que presentar declaración de renta? Siempre y cuando cumpla los requisitos de la sucesión ilíquida normal, como si hubiera sido una persona natural viva, hasta que yo con mis hermanos diga, listo, nos colocamos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo en la sucesión? Sí. ¿Vamos a hacerlo por notaría? Sí. Vamos los tres, realizamos la sucesión, se emite una escritura pública de sucesión y hasta ese año que yo hago la sucesión, entonces si me demoro hasta el 2026, hasta el 2027, 2028, hasta que se liquide la sucesión, se levante la escritura, se profiera la escritura solemne de sucesión en notaría, yo presento declaración de renta por la sucesión ilíquida, por el fallecido. Y pues lo normal es que para esa última declaración va a ser por fracción de mes o año, dependiendo de cuando se liquide la sucesión. Yo escojo ahí el formulario cómo voy a declarar. Y si no estamos de acuerdo los herederos, pues toca ir a hacer la sucesión en un juzgado, porque no estamos de acuerdo para hacerlo en notaría. Acá un punto importante. Mi papá tenía un único bien, y digamos que mi papá, a modo de planeación tributaria, dice, yo voy a hacer un fideicomiso civil sobre este bien inmueble y se lo voy a dejar a Juanito. El fideicomiso civil es una figura donde yo voy a la notaría y en una escritura pública dice fideicomiso civil, cuando yo muera, este bien inmueble es para Juanito. Entonces, cuando muere Pepito, Juanito va a la notaría y dice, mira, acá hay una escritura donde mediante la figura del fideicomiso civil, Pepito me dijo que si él moría, ese bien era para mí. ¿Qué se ahorra Juanito? Yo no debería decir esto como abogado, mentiras, pero lo digo igual. ¿Qué se ahorra Juanito con este trámite? El pago, la sucesión, no tiene que pagar abogado para hacer sucesión, porque si el único bien que dejó el difunto era un bien inmueble y le aplicó la figura del fideicomiso civil y se la dejó a Juanito, pues Juanito cuando muera Pepito, el papá, va a la notaría y con una escritura restituye lo del fideicomiso civil, que es muy diferente a hacer una sucesión.
y ahí se ahorra los honorarios del abogado. Listo. La ganancia ocasional si no se la tiene que dar el tratamiento correspondiente, sea por un lado por sucesión normal o sea por fideicomiso civil. Muchas gracias. Continuamos con Consuelo Martínez, que nos dice buenos días. Si fruto de la negociación del pago de unas facturas en mora se da el pago de las facturas más ¿los intereses son grabados o tienen algún porcentaje de no ganancia? Intereses, todo lo que incremente mi patrimonio según el artículo 26, ¿sí? Si yo tengo unas facturas y no me han pagado y estoy cobrando intereses sobre esto, pues los intereses en teoría están incrementando mi patrimonio, esos intereses de mora o intereses corriente, según el artículo 26. Por lo tanto, deberían ser grabados y mire que a diferencia de los que están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Que si hay unos porcentajes específicos, las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, pues solamente les aplica ese componente inflacionario para los intereses financieros. Pero si acaso otro tipo de interés que no es financiero, sino que es de préstamo, yo le presté a Juanito 5 millones y me paga 50.000 pesos de intereses mensual. Entonces, a esos 50.000 pesos, como persona natural no obliga a llevar contabilidad, pues yo no le puedo imputar ningún beneficio. Muchas gracias. Nos pregunta Mariela Loaiza Jaramillo. Rigoberto, de los retiros que se hacen del Fondo de Pensiones Voluntarias antes del tiempo estipulado, se toman como ingresos para efectos de determinar los topes en exógena. Muchas gracias por tu respuesta y disculpa si no es el tema de la capacitación. No, tranquila, claro que sí, a eso lo tocamos en la charla. Y recordemos que, por ejemplo, si no... bueno, este es un punto bien importante, porque digamos, yo hago un aporte de 5 millones a pensiones voluntarias en el 2025, pero yo cuando hago la declaración de renta, yo no me tomo en rentas exentas en la casilla 35 esos 5 millones como renta exenta, o sea, como beneficio para disminuir la base. Y yo en el 2026 voy y retiro esos 5 millones. Entonces en la exógena va a aparecer retiro sin cumplimiento de beneficios. ¿Yo tengo que reflejar esos 5 millones como ingreso grabado? No, porque si bien yo hice el aporte del año pasado a pensiones voluntarias y voy y lo retiro sin cumplimiento de requisitos porque no lo dejé permanecer cierta cantidad de tiempo o porque no lo utilicé para mi pensión, yo no tengo que llevar los grabados porque recuerdan que yo no lo tomé como beneficio en la declaración de renta. Entonces, en ese entendido, si yo no tomé eso como beneficio en la declaración de renta para disminuir la base sobre la que va a pagar el impuesto, no importa que lo retire sin cumplimiento de requisitos legales y así aparezca en la exógena. Yo no lo tomé como beneficio, entonces no lo tomo grabado y si me requiere la DEAN, pues yo tengo cómo justificar ello. Muchas gracias. Esber Chávez nos pregunta, buenos días, ¿se pueden soportar deducciones que no tengan factura electrónica asociada en rentas no laborales y honorarios? No, recuerden que el artículo 771, raya 5, si no me equivoco, habla como el tema de bancarización y es primordial la bancarización y la factura de compra electrónica. Y si yo le compré a alguien que no está obligado a emitir factura de compra electrónica, pues tiene que ser un documento equivalente. De lo contrario, pues no se puede tomar como costo o gasto deducible. Muchas gracias. Nos pregunta Hilda Correa. Buen día. ¿Los costos y deducciones también tienen limitación del 40 o puedo incluir todo lo que tenga soporte? Listo. Y para complementar la respuesta anterior y dar respuesta a este, recuerde que no solamente la factura de compra electrónica, sino que la norma establece que bancarización, que haya sido pagado por medios electrónicos, el tema del artículo 107 de relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad en el costo o gasto. ¿Listo? Y en este caso, los costos y los gastos, que son los que van en rentas de capital y en no laborales, y en la columna de la casilla 43 donde van honorarios, no tienen límite. ¿Sí? Ahora, con la reforma tributaria, cosa diferente es que yo en la declaración de renta del 2022, si yo tuve de ingresos 100 millones y de costos, 100 millones en rentas de capital o en rentas no laborales, o en la segunda columna, casilla 43 de honorarios, tuve de ingresos 100 millones en cualquiera de esas tres, ejemplo,
y de costos coloco 90 millones en el 2022, yo no tenía que marcar ninguna casilla. Pero en el 2023, si yo me paso del 60% en costos y gastos, puedo pasarme, pero con la reforma se activa una casilla obligatoria en la declaración de renta donde yo le estoy informando a la DIAN, le estoy mandando como una alerta, mire, señores DIAN, tuve de ingresos 100 millones y me estoy tomando 90 millones de costos y gastos. Me estoy tomando más del 60%. Se activa esa casilla y es como mandar una alerta a la DIAN y posiblemente sea sea requerido por la DIAN. Venga, ¿usted por qué tuvo 100 millones de ingresos y usted se tomó de costos y gastos 90? Inclusive hasta le puede dar pérdida fiscal. Si todo en teoría puede pasar, ¿sí? Puede pasar que me dé pérdida fiscal, es coherente, puede ser la realidad tributaria mía, pero ya entra a requerir la DIAN y yo tengo que justificar por qué tuve 100 millones de ingresos y me gasté en costos y gastos 90 millones y que todo cumpla con factura de compra electrónica, proporcionalidad, necesidad, causalidad. Si cumple con todo eso, no hay límite alguno. Muchísimas gracias. Nos pregunta por aquí Ángel Ceballos, ¿estas mismas normas rigen para el año grabable 2024? Exacto. El ejemplo que vimos acá fue 2022 antes de la reforma y 2023 después de la reforma. La declaración de renta que vimos en el 2023, donde disminuyó el 25% a 33 millones 505 mil, si no recuerdo mal, y el 40% a 56, y lo de los 4 dependientes y lo de la factura en 1%, es igual, va a ser igualito para el 2024. Va a seguir siendo igual hasta tanto no haya una reforma tributaria, pues cambien algunas cosas o agreguen o quiten. Muchas gracias. Laura Juliana Ocampo nos pregunta, buenos días, ¿cuándo y dónde se puede ver si se debe declarar renta en el 2024? Muy bien, entonces recuerden que la información exógena o el reporte que uno baja de la DIAN, ¿cuándo lo puede hacer? Cuando yo tengo root. Cuando yo tengo root y cuando tengo un usuario y una clave para entrar a la DIAN y bajar ese reporte. Entonces, en teoría, pues yo debería con mis extractos bancarios, con mis certificaciones, con lo que yo me gané, con mis cuentas, saber si debo declarar renta o no, porque recuerden que siempre para el residente fiscal siempre son los mismos criterios. Ingresos, compras, consignaciones y patrimonio. Los primeros tres siempre es el mismo valor, 1.400 VTs de ese año. Entonces, cojo la VT del 2024 para saber si tengo que declarar el 2025, 1.400 VTs, ejemplo, que sean 60 millones, 63 creo que es. Ah, bueno, tuve ingresos iguales o superiores a 63 millones. Pues yo miro mi actividad económica, en qué trabajé, o si es informal, o llevo mis cuentas, en dónde las llevo, en Excel o en el certificado de mi empleador, donde me diga cuánto me pagó. Entonces yo miro ingresos, compras, consignaciones, con los certificados bancarios, con el certificado de mi empleador, o mis propias cuentas si soy independiente, y miro si igualé o superé esos topes, esos límites. Y si no, pues también para guiarme puedo bajar la exógena. Pero si yo bajo la exógena a la DIAN y dice, usted tuvo ingresos por 20 millones y yo sé que trabajé como empleado para una empresa y yo sé que la empresa le va a reportar a la DIAN que yo tuve 80 millones o así aparezca solo 20 millones de la empresa, pues yo ya sé que tengo que declarar en teoría. Otra cosa es que el reporte de la exógena esté mal o que la empresa donde yo trabajé no le diga a la DIAN que yo tuve ingresos iguales o superiores a 1.400 VTs. Eso ya es otra cosa y asumo el riesgo, pero en teoría si yo sé que igualé o superé esos topes en ingresos, consignaciones o compras por 1.400 VTs, debo declarar. O si es patrimonio bruto, si tuve, creo que son como 4.400 VTs, que son como 170 o 200 millones hasta ahora para el 2024. Muchas gracias. Nos pregunta Nubia Ramos, buenas, si una persona natural tiene ingresos por arrendamientos, ¿el valor del predial de ese apartamento es costo o gasto de ingreso? Listo, si yo, por ejemplo, soy persona natural, no le hallar contabilidad y entonces arriendo mi apartamento y el apartamento recibí 10 millones de pesos de arriendos y ese apartamento yo pagué predial de 1 millón de pesos, entonces eso es un costo que yo me lo voy a deducir. Entonces 10 millones de ingresos menos 1 millón del pago del predial, porque fue un costo, fue
un gasto que yo tuve que incurrir, un costo para poder percibir el ingreso de arrendamiento, y es pagar el predial del bien inmueble que me genera los ingresos. Muchas gracias. Nos pregunta Paola Villarraga. Doctor, si aún no se ha hecho la sucesión y no se ha asignado a nadie, ¿se sigue presentando y firmando con el nombre del fallecido? No, recordemos que muchas veces ha pasado eso, ¿sí? Van y presentan la declaración de renta con el usuario y la clave del fallecido y nunca hacen la asignación al representante. Y la DIAN, usted va y ve el formulario igualito, normal, como si no hubiera pasado nada. Y cuando hacen la sucesión en notaría, siempre que se hace la sucesión en notaría, la notaría tiene la obligación de informar a la DIAN. Mire, señores DIAN, aquí está Pepito Pérez y Juanita y Fantine, que van a hacer la sucesión de Pepito, del papá que se murió. Díganos si esta persona está al día o no está al día con ustedes para poder continuar y darle trámite a la sucesión. Y muchas veces ha pasado que la DIAN no se da cuenta, que va y mira el sistema, sí, acá aparecen las declaraciones presentadas de fulanito de tal, pero por error involuntario o por cualquier otra razón el funcionario no va y verifica en una parte especial que uno puede mirar por la DIAN quién firmó esa declaración, si la firmó el difunto o si con el usuario del difunto, o si la firmó alguien representando al difunto. Y puede pasar, bueno, no se dio cuenta la DIAN, igual yo presenté ahí, pues chévere por mí. Pero si no se hace de esa manera y yo lo presento con el usuario y la clave del fallecido, pues corro ese riesgo de que cuando está haciendo la sucesión, la DIAN diga, no, acá parece que la declaración de tal año no fue firmada y presentada por un representante, por lo tal se tiene como no válida, entonces tiene que presentar esa declaración y hacer el trámite de asignación de representante y sanción de extemporaneidad y lo demás. Muchas gracias. María del Carmen Peña nos dice buenos días. En conclusión, la renta del año 2024 se debe diligenciar con los mismos topes y beneficios del 2023. De acuerdo, correcto. Muchas gracias. Nos pregunta Carolina Ortiz, ¿el fideicomiso civil es lo mismo que el testamento? No, es diferente, porque desde el punto de vista civil, el fideicomiso civil yo asigno unos bienes específicamente. En el testamento hay como unas reglas de unos porcentajes o cuarta de mejoras, creo que es el nombre que dicen los abogados en la parte civil, pero es diferente, son figuras completamente diferentes. En el fideicomiso civil es por escritura pública y bueno, el testamento también, pero son figuras diferentes. Muchas gracias, Rigoberto. Ya para ir finalizando, Olga Quimbayo nos dice, buenos días, ¿cómo se toma la declaración los auxilios que da el gobierno para adquisición de vivienda? Bueno, muy importante esa pregunta. Esto va reflejado en ingresos no laborales. Entonces, si yo tuve un beneficio, y es muy importante porque a veces se suele confundir lo siguiente. Es para la fecha en que efectivamente se aplicó el subsidio de vivienda. Porque a veces aparece, por ejemplo, en la exógena del 2024, para hacer la declaración de renta ahorita en el 2025, que se hace en el 2024, aparece subsidio de vivienda, beneficio 50 millones. Y realmente se aplicó ese subsidio fue en el 2025, no en el 2024. Y en la exógena a veces aparece así. Entonces uno tiene que mirar muy bien es cuándo se hizo efectivo la aplicación de ese subsidio y no hacerle caso a la exógena. Recuerden que es la realidad tributaria del contribuyente. Bajo ese entendido, si fue en el 2024, que simplemente aparece allí como la información exógena, pero yo sé que el banco o el Fondo Nacional del Ahorro o el que haya sido el subsidio se lo pagó a la inmobiliaria en el 2025, pues yo no lo tengo en cuenta en el 2024, si aparezca en la exógena. Y cuando haga la declaración de renta del 2025, yo voy y lo reflejo en la declaración de renta del 2025. Y recuerden que estos subsidios de vivienda, estos beneficios, son gravados, no se les puede imputar ningún beneficio. Muchas gracias, Rigo. Vamos entonces a O finalizar. sea, perdón la interrupción. Tranquilo, Puede no que la importa. persona refleje esto en rentas no laborales y no le va a pagar impuesto. Pero si la persona tuvo ingresos de su actividad laboral y junto con esos ingresos de ese subsidio, que en teoría es grabado, si la suma de todo eso
le da para las tarifas marginales del 0 al 39%, pues paga impuesto, pero hay casos donde la persona solamente tuvo el subsidio de vivienda y no tuvo ingresos, o si tuvo fueron muy bajitos, y al hacer la declaración de renta, pues a pesar de que usted los coloca como ingresos brutos grabados, pues no le da para llegar a imputarse a pagar impuesto en la base gravable. Rigoberto, muchísimas gracias. Qué pena contigo y con la audiencia nos pasamos unos minuticos, pero no teníamos bastantes preguntas, entonces queríamos tratar de responder varias. Nuevamente, Rico, muchas gracias por acompañarnos. Esta es tu casa. Gracias, siempre bienvenido al Logro y gracias, siempre bienvenido a Tributa por estos lados. Muchas gracias a ustedes, un feliz día y no olviden seguirnos en redes sociales en tributa-bajo en Instagram. Por supuesto, claro que sí. También a nuestra audiencia están viendo en pantalla el QR para conocer la agenda completa del mes del contador. Ya vamos finalizando este maravilloso mes donde tuvimos una agenda maravillosa con excelentes panelistas. Nos quedan, bueno, ya dos webinars maravillosos de inteligencia artificial la próxima semana para que aprovechen y se inscriban y separen su cupo de una vez. Entonces queremos, bueno, primero agradecerles por separar este ratico de su mañana para aprender de la mano de Logro y de Rigoberto de Tributa. Por supuesto, síganlo en sus redes sociales, que publica información de valor todo el tiempo, sobre todo de estos temas de declaración de renta. Y también invitarlos a que nos sigan, por supuesto, a nosotros para que vean información también de valor del día a día, nuevas actualizaciones y características del Logro y, por supuesto, los webinars. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, que estén muy bien, que tengan un excelente resto de día. Rico, muchas gracias, feliz Chao, día. feliz día, que estén bien, gracias.